a nuestra sexta mesa de nuestro ciclo de conferencias, discutir el presente, imaginar el futuro, nuevas construcciones, democracia, territorio y reproductivismo. Esta actividad se sitúa en el carácter del debate regional y comunitario que podemos llevar a cabo, ¿cierto?, a través de los medios digitales que tenemos a disposición hoy en día para conversar sobre los procesos de descentralización y políticas públicas desde el sur de Chile. El doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y la Universidad Austral de Chile les da la bienvenida nuevamente, y hoy estamos en nuestra sexta mesa, la cual, esperen un segundo, corresponde a territorios, prácticas comunitarias y democracia local, presentando a Natalia Piergentili y Bernardo Pardo. Hoy nos acompañan los directores del programa de doctorado, el doctor Carlos del Valle y Rodrigo Brown, como siempre, se van a conectar en un ratito más, están por ahora por el canal de YouTube. Y siempre es importante recordar que contamos con el patrocinio de la Universidad de Chile, la Universidad Central, la Universidad de la Tierra, Academia Humanismo Cristiano, el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales Claxo, Chile 21, Centro Laico de Estudios Contemporáneos, Fundación Superación para la Pobreza, Chile 21, Instituto de Estudios Sociales IES y la Fundación Libertad y Desarrollo. Agradecemos especialmente también a los medios que hacen posible nuestra difusión, Ufrovisión, La Voz de los que Sobran y La Cosa Nostra, medios a través de los cuales estamos llevando las temáticas nacionales desde el contexto regional, local, de la Araucanía. Nuevamente nos presenta la señora Natalia Piergentili, máster en estudios políticos, encargada del área de descentralización, cohesión territorial de la Fundación Chile 21, y el señor Bernardo Pardo, doctor en medio ambiente y espacios litorales, director regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza de la Novena Región. Por favor, a continuación, Natalia, estás habilitada, ¿cierto?, para proyectar tu presentación. Perfecto, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo para...? Entre 25 a 30 minutos. Perfecto. Y voy a estar avisando 5 minutos antes para ir haciendo el cierre. Fantástico. Bueno, me quiero presentar porque yo soy una mezcla rara, como dice el tango. Yo soy Natalia Piergentili, soy académica de la USACH, fui subsecretaria de Economía en el gobierno de la presidenta Bachelet, pero mi historia laboral se basa principalmente en los temas de desarrollo regional. Fui jefa de división de desarrollo regional, jefa del comité de zonas extremas, y además hoy día soy presidenta de un partido político y candidata a senadora. Por lo tanto, soy una mezcla rara, ¿ven? Como dice el tango. Pero hoy día voy a estar con ustedes en este espacio que son de los que más me gustan, que tienen que ver con estos temas que a mí me apasionan y que le dan sentido a mi acción y a mi acción pública y política. Bueno, cuando me convidaron a hablar de territorios, prácticas comunitarias y democracia local, dije, ¿desde dónde? ¿Desde dónde hago esta bajada a este tema tan amplio, tan interesante, pero que sin duda tenía que tener un cable a tierra? Y ese cable a tierra para mí fue la palabra desigualdad. En el último tiempo, tanto el concepto de desigualdad como la temática de desigualdad, como la causa de desigualdad, han marcado los procesos políticos que estamos viviendo en la actualidad. Por ejemplo, lo que está sucediendo con la Convención Constitucional. O sea, esta fue la palabra que gatilló los procesos políticos de los últimos años, y me parece que es interesante abordar esta perspectiva de cómo territorio y democracia local puede ser vista desde la perspectiva de la Convención Constituyente y cómo debería, a mi juicio, desde mi humilde posición, estar incorporada, pero bajo qué paradigma. Por lo tanto, ¿cuál, a mi entender, debería ser el foco en el cual democracia local, espacio territorial y por cierto territorio se tendrían que amalgamar en un foco? ¿Y cuál es el desafío que yo planteo para esta exposición? Construir un nuevo pacto social, que es lo que estamos haciendo a través de la nueva Constitución, con justicia social, pero también ambiental y territorial,
que permita dar seguridades a todos en su diversidad para llevar adelante sus proyectos de vida, la vida que elijan, no la que determine la precariedad, el territorio donde nacen o la sensación instalada de abuso. ¿Por qué es importante hablar de territorio cuando hablamos de desigualdad? Porque tenemos que enfocarnos en el desarrollo y bienestar de las personas, por una parte, pero por cierto, en el desarrollo y bienestar de los territorios, que no son cosas distintas, que están absolutamente conectadas. ¿Y desde qué paradigma? Bueno, a mi juicio, el paradigma desde el donde tenemos que construir, ya sea un estándar de derecho, una nueva arquitectura política, tiene que ser desde la visión de la cohesión socioterritorial. Y aquí vamos a mirar el territorio. Lamentablemente en Chile, hoy día la definición de territorio lo dan los límites político-administrativos, que se hicieron con una visión geopolítica de lo que era el país. No se hizo con una visión de construcción social ni económica, por lo tanto hoy día lo que tenemos es una arquitectura que no muchas veces responde a la realidad cultural, territorial, económica, y que además, como hemos sobreburocratizado la estructura, lo que hoy día también sucede es que territorios que se sienten más o menos afines quieren constituirse en región de manera que sienten que aquello les da seguridades en el acceso a todo lo que tiene que ver con oferta pública, pero por sobre todo que les da identidad. La identidad que se mató al generar esta construcción político-administrativa en los años 70, se siente que se repara con la construcción de regiones. Recordemos, por ejemplo, cuando nacen la región de Arica y Parinacota y la región de los ríos. Recuerden que Osorno iba a ser parte de la región de los ríos en la arquitectura que se había planteado. Y se hizo un plebiscito que no era vinculante ni nada, pero era un plebiscito en que se invitaba a la ciudadanía a votar en qué región se quería quedar. Y los osorninos decidieron quedarse en la región de los lagos. Por lo tanto, ahí vemos una tensión respecto del diseño que se hace muchas veces a nivel central y desde un escritorio donde se piensa urbana, logísticamente el territorio y cómo las personas sienten donde tiene que estar su pertenencia, su centro de poder, etc. Por eso, aunque en el caso de Chile el territorio muchas veces está definido por esta construcción, yo quiero abstraerme y señalar que el territorio debe ser visto como, no como un espacio geográfico, sino como un producto histórico, cultural, vivencial, etc. Hay encuestas de los últimos años que señalan cuando a las personas les preguntan, ¿con qué se siente más identificado usted? Y hay un listado de respuestas, con el país, con la ciudad, con la comuna. La primera identificación de las personas es con el barrio, con el espacio más pequeño de pertenencia y de habitabilidad. Después viene la comuna, después viene la ciudad, después viene la región, después viene el país. O sea, los chilenos nos sentimos más del barrio de donde venimos, de que incluso es más acotado que la comuna, que ciudadanos de una ciudad o de un país. Y eso es lo que nos constituye. Y por eso también en los últimos años vemos la lucha por el rescate de los barrios, del patrimonio, etc. Y por cierto, el territorio tiene límites identitarios y socioproductivos, y por cierto también tenemos el espacio que nos brinda la capacidad de dinámicas territoriales, estructuras, instituciones, relaciones. Pero ¿qué pasa en este gran territorio nacional, en este Chile diverso? Que dependiendo del lugar donde nacemos y vivimos o donde trabajamos, nuestras condiciones de vida están determinadas por las grandes diferencias de oportunidades en el bienestar real y en el ejercicio de derechos. Esta es la primera, téngase presente, que hago en esta presentación, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando el trabajo constituyente tiene una de sus grandes comisiones, la de derechos sociales, una de las cosas que vamos a tener que trabajar, y digo vamos, porque esto es una tarea de todos, es cómo a partir de la heterogeneidad territorial vamos a poder construir estándares de derecho. Porque hoy día, por ejemplo, solo por el hecho de vivir en la región metropolitana, yo en promedio
tengo 500 puntos en la prueba de selección universitaria, a diferencia de lo que ocurre en promedio con el resto del territorio nacional. Por lo tanto, ¿cómo vamos a hacer para instalar estándares en territorios aventajados y otros desventajados? O para aquellos que están en conflicto, o para aquellos que no tienen la conectividad necesaria. Por lo tanto, hoy día en Chile, cuando hablamos de desigualdad y hablamos que no todos los chilenos y chilenas tenemos derecho a ciertos bienes y servicios, eso está tremendamente condicionado también al territorio en el que vivimos. Por lo tanto, no podemos hacer una discusión sobre derechos sin reparar en cómo los territorios están preparados para entregar esos derechos y generar dinámicas propias. Algunas evidencias. Si uno ve las encuestas CACEN de los últimos años, nos podemos dar cuenta que todos aquellos aspectos en los cuales nos dijeron que eran factores de vulnerabilidad para entrar en la pobreza, como tercera edad, alguna persona en la familia con una discapacidad, embarazo adolescente, etcétera, eran en el fondo los riesgos sociales. Nos damos cuenta que si miramos esos riesgos sociales, en las zonas urbanas y rurales, esos riesgos sociales impactan de manera distinta. O sea, cuando intervenimos con políticas sociales en contextos urbanos, se sale más rápido de la pobreza que cuando intervenimos con las mismas políticas sociales en contextos rurales. Por lo que Chile, lamentablemente, y yo siento que la discusión sigue parándose desde un paradigma no correcto, por decirlo, es el excesivo énfasis de las políticas sociales a los hogares y no reparando en el contexto territorial en el cual están esos hogares. Por lo tanto, si se establece, por ejemplo, un estándar de derechos para acceso de mujeres a un listado de oferta gubernamental, claramente las que viven en territorios más aventajados, como la región de Magallanes, la región de Antofagasta, la región metropolitana, van a acceder más rápidamente a esa oferta gubernamental que si ese mismo derecho se instala en la Araucanía, en el Maule o en Arica y Parinacota. Por lo tanto, los factores propios del territorio están haciendo la diferencia hoy día para que podamos medir el impacto de las políticas sociales, pero no lo estamos viendo. ¿Cuáles son los factores asociados a construir esta desigualdad territorial? Ustedes pueden, por eso les digo que el excesivo énfasis a las variables embarazo adolescente, deserción escolar, etc. Pero ¿qué tenemos? Lo primero que ronda y que es vital para establecer desigualdad es el territorio. Claramente, su estructura y económica productiva. Es una economía de bajo salario, es una economía de industria, es una economía agraria. Por otra parte, la institucionalidad que tiene este territorio. Y posteriormente, los temas de agencia. Pero hoy día solo estamos reparando en el tipo de institucionalidad y los temas de agencia, pero no estamos haciendo el cruce respecto de las oportunidades que ese territorio brinda para poder mejorar, acompañar o desarrollar políticas públicas con identidad local. Este muro que ven acá en la presentación es el muro que tenemos todos nosotros desde la infancia a la vida adulta para poder desarrollar nuestro plan de vida. Y tenemos que ese muro se construye de varios aspectos y que para algunos el muro es más grande y para otros el muro es más chico. Pero este muro existe. Claramente, nuestra condición socioeconómica. Segundo, nuestra condición étnica-cultural. Por cierto, también el género. ¿En qué lugar vivimos y de qué generación somos? La primera, la segunda, de profesionales en la familia, etc. Porque piensen ustedes en el siguiente ejemplo muy burdo. Yo tengo dos abuelitas que reciben pensión básica solidaria, ambas viven en un departamento propio, una vive en la comuna de Cerro Navia y la otra vive en la comuna de Providencia. Para la política social, ellas dos son personas iguales. Tienen las dos el mismo ingreso, las dos
una casa propia, etc. ¿Quién tiene mejor calidad de vida? Que es lo que yo no estoy evaluando porque el territorio le ofrece esas oportunidades. Claramente la que vive en Providencia. Tiene calles sin hoyo, tiene calles más seguras, tiene más forestación, tiene además mucho comercio, tiene actividad en su municipio que tiene un per cápita de 700, 800 mil pesos, donde ella tiene todos los días actividades. Tiene un consultorio que es ocupado por el 30% de la población porque el 70% va a la salud privada, por lo tanto nunca tiene problemas para recibir una hora. En cambio, esa misma abuelita en Cerro Navia tiene calles polvorientas, problemas de narcotráfico, calles inseguras, pavimento en mal estado, un centro de salud familiar que siempre está atestado y un municipio que tiene 150 mil pesos per cápita para gastar en ella, por lo que las actividades a las cuales ella puede acceder son solo 2 veces a la semana. Entonces, ¿puedo yo solo mirar el desarrollo de la condición de nuestros habitantes a partir de los aspectos que tienen que ver con las características de tanto de ellos como de su familia? Por supuesto que no. No voy a establecer nunca un estándar de derechos en Chile si no aumento el per cápita y no valorizo los servicios mínimos que debe entregar un municipio y valorarlo y ponerles un estándar que permita que Cerro Navia no tenga 150 mil pesos por persona para dar salud, educación, pavimentación, basura, etc. Por eso también acá los más desfavorecidos somos siempre las mujeres y quienes tienen una condición étnica cultural distinta, porque recordemos también que el estudio de desiguales del PNUD plantea que las dos mayores cosas por las cuales los chilenos nos sentimos discriminados es por nuestro aspecto, o sea, un aspecto más vulnerable o asociado a un grupo indígena, o por ser mujeres. O sea, desde ya nosotros podemos vivir en un territorio que da oportunidades, podemos ser de una generación profesional, podemos tener una condición socioeconómica media, pero el solo hecho de ser mujer nos hace que el muro también tenga una difícil escalada. ¿Qué podemos cambiar cuando queremos que alguien se desarrolle en un proyecto de vida? Hay condicionantes familiares, hay factores estructurales del territorio, hay factores estructurales del aspecto político, de infraestructura del Estado, etc. ¿Dónde podemos abordar nosotros y mitigar esas diferencias? En, por supuesto, los factores estructurales del territorio y los factores estructurales que como Estado estamos generando para que existan barreras. Hoy día solo estamos reparando en cuáles son las políticas sociales súper focalizadas, más bien enfocadas a subsidios a las familias y a las personas. Por eso el desafío mayor de esta construcción, de esta oportunidad de una democracia para los territorios y una nueva constitución es cómo transformamos estos territorios administrativos con toda la precariedad que ya dijimos que tenían, que no eran productos vivenciales, que se habían hecho en dictadura con una mirada geopolítica, etcétera, pero finalmente se han conformado y llevan 40 años como con una identidad falsa, medianamente construida, pero con una identidad. Entonces, ¿cómo transformar esos territorios administrativos en espacios públicos y políticos como condición para el desarrollo? Lo primero, a mi juicio, es un Estado regional como infraestructura base. Hemos estado avanzando en aquello muy lentamente, con muchos reparos, pero la creación de la nueva Constitución es una gran oportunidad para establecer este Estado regional en nuestra arquitectura administrativa. Y claramente aquí hay un espacio de incidencia mayor. ¿Cuál es la punta de lanza o el buque insignia de este Estado regional? La descentralización, pero no es la única. Nosotros podemos tener descentralización y podemos ser un Estado que no se desarrolla. Por lo tanto, no es la panacea, como algunos creen, o no es el punto de llegada, como otros también creen. Nosotros tenemos una excesiva concentración política, tenemos poca incidencia ciudadana en la gestión y necesitamos esta herramienta para mayor equidad y justicia territorial.
pero insisto, no es la única. Por otra parte, cuando hablamos de Estado regional, hablamos de que las regiones tengan un alto grado de autonomía política, financiera y la capacidad de relación y de generar gobernanza con otros y que pongan un foco estratégico en el territorio. Hoy día tenemos un gobernador regional con limitadas competencias. Hay que darle todas las competencias, hacerle un traspaso efectivo de la capacidad de modificar, cambiar, construir políticas públicas en el ámbito del desarrollo y del fomento más pertinentes a su realidad territorial. Y por cierto, necesitamos algo que está tremendamente pendiente, que es financiamiento regional o certeza sobre el financiamiento regional y avanzar en la transferencia de competencias, que es la descentralización administrativa. Construyendo la posibilidad de tener una gobernanza territorial. O sea, que la sociedad civil de ese territorio sea parte activa de la construcción de esas políticas y con espacios de participación vinculantes, sin duda. Y hay un dato interesante que nadie ha empezado a tratar y yo creo que es vital, y lo digo desde mi posición como presidenta de un partido político. La descentralización, un Estado regional, la mayor autonomía de los territorios nos obliga a democratizar el sistema político, revisando la ley de partidos políticos para, por ejemplo, que las instancias partidarias subnacionales tengan programas, propuestas para su nivel territorial, puedan elegir candidatos de manera autónoma y puedan establecer coaliciones. ¿Por qué? Porque la política en regiones no se da igual que en el nivel central. En el nivel local existen dinámicas políticas distintas. Por lo tanto, yo siempre he planteado, en el caso particular de mi partido, ¿por qué no tener 16 partidos que se unen en torno a una federación sobre temas nacionales, pero que en el territorio pueden tener alianzas con partidos que a lo mejor desde el nivel central sería imposible imaginarlo, pero que en el territorio hacen sentido? Y creo que no vamos a avanzar en descentralización política solo con la elección del gobernador. Tenemos que avanzar hacia la democratización del sistema político en general. Cuando yo les señalé que uno de los puntos centrales respecto de cuál era el foco para esta construcción o el paradigma es la cohesión territorial. Seguir teniendo políticas sectoriales a nivel general, educación, salud, vivienda, pero construir políticas de reducción de brechas. La brecha de conectividad en una región no es la misma que en la otra. La brecha en el ámbito productivo, la brecha que tiene que ver con infraestructura y transporte no es la misma según los territorios y no es la misma según la vocación productiva de ese territorio. Y hoy día estamos haciendo políticas homogéneas para contextos territoriales heterogéneos. Y por cierto, insistir en la necesidad de completar este proceso de descentralización como corresponde, con autonomía política total, fiscal que está pendiente y administrativa que está en proceso. Por eso, además, tenemos que, sin duda, tratar de que los territorios expresen sus ventajas comparativas y competitivas y que a través de la transferencia de recursos y capacidades eso se pueda ir manifestando. Otra de las cosas que necesitamos para esta mirada o este paradigma es la identidad y la interculturalidad. Nosotros somos una sociedad mestiza y todo tipo de nación es una pluralidad. El problema es que esta pluralidad es asimétrica en la distribución del poder. Caso evidente es lo que estamos viendo hoy día en Chile. Por lo tanto, uno de los desafíos mayores es el establecer una ética de la relación, que no solo tiene que ver cómo se relaciona el nivel central con el pueblo indígena o el pueblo Rapa Nui, sino cómo se relaciona la clase política con los ciudadanos, porque también existen en esa pluralidad distintas construcciones o tribus sociales que hoy día no somos capaces de ver. Por otra parte, debemos ser capaces de ver a estas comunidades, no comunidades espaciales o funcionales, sino como de sentido de vida. Por eso es que es tan obvio que la autoridad del territorio va a poder visualizar esto de mejor manera por la cercanía en la que está. Aquí hay un filósofo al cual yo leo mucho, que se llama Kimlicka,
y que planteaba lo siguiente, que es la gran dicotomía que hoy día tenemos en nuestra relación con los pueblos indígenas, no solo el pueblo mapuche, sino todos los pueblos originarios de Chile y que se está viendo en la Convención Constitucional. Muchas personas sienten una fuerte tentación de dejar a un lado la cuestión de los derechos de las minorías, porque se preguntan, ¿no nos limitamos simplemente a tratar a las personas como individuos con independencia de su identidad étnica o nacional? ¿Por qué no podemos centrarnos en las cosas que compartimos como seres humanos en lugar de centrarnos en aquello que nos distingue? Esto es parte del paradigma con la que la derecha ha construido esta homogeneización cultural del país y que yo siento que se ha roto de manera violenta quizás, de manera furiosa quizás, pero porque tiene que ver porque esos aspectos que nos constituyen en una comunidad distinta son las que nosotros requerimos que se releven a la hora de tomar iniciativas para nosotros en nuestra construcción de políticas, de relación con el gobierno, etc. Yo tuve el privilegio de implementar la primera consulta indígena en Chile que se hizo en el marco de la puesta en práctica del 169 en el pueblo Rapa Nui. Y tuvimos que construir una forma de hacer consultas, que no es la misma como se han hecho consultas en otros pueblos originarios, por lo mismo. Porque desde su identidad, desde su construcción de minoría en el contexto nacional, por supuesto, es de donde tuvimos que encontrar las bases para generar esta arquitectura metodológica. Tenemos que tener una comunicación intercultural, tenemos que tener respeto y darle existencia a la otra cultura con la que yo estoy dialogando. Tengo que conocerla, darle valor. Y eso es algo que hoy día lamentablemente en la asimetría del poder no se ve. Y por cierto, tenemos que bregar para que se constituya identidad regional y local, que es muy necesaria para la construcción de una épica, una visión estratégica del territorio. Porque hoy día no sacamos nada con tener gobernadores electos si tenemos una lista de supermercados de promesas. Tenemos que ser capaces de construir visiones de desarrollo desde los territorios, desde cómo aportan a sus ciudadanos, a su mirada local y, por cierto, al contexto nacional. Tenemos que trabajar para generar más identidad y masa crítica. La fuga de profesionales, que Santiago concentra el 50% de los profesionales del país, es un atentado contra el desarrollo de nuestros territorios. Por eso, claramente, no solo tenemos que generar acciones para que los profesionales se mantengan en los territorios, sino para construir la arquitectura que permita que los ciudadanos construyan agendas locales. Y, por cierto, para eso necesitamos gobernanzas distintas, gobernanzas que yo tengo la esperanza que también se construyan a partir de este nuevo contrato que estamos haciendo como chilenos y chilenas. Para terminar, hoy día tenemos un gran enemigo que se llama desigualdad y tenemos una gran oportunidad de abordarla. Desde una épica del derecho, desde la épica de un nuevo contrato, pero por sobre todo desde cómo se reorienta esa implementación de derechos para que tengan sentido, no solo en los números y en los promedios de las personas, sino también para que tengan sentido en una construcción que tiene vida, que es el territorio. Por eso yo creo que esta discusión es una oportunidad, pero también es un imperativo de reflexión para plantearnos el tipo de sociedad que queremos. Y a partir de aquello, discutir el modelo de desarrollo que pueda hacerla posible. Y todo eso no simplemente en un abstracto, simplemente en un espacio. Por eso que cualquier modelo, enfoque o resultado, por decirlo de alguna manera, de este nuevo pacto social, no solo es un pacto social con las personas, sino que debe ser por sobre todo un pacto social con y para los territorios, porque en estos espacios vivos de construcción política, social, identitaria, económica, es donde se ejerce ciudadanía, se vive el proyecto de vida y, por cierto, se ejercen derechos. Por lo tanto, seguir invisibilizando la importancia del territorio, tanto para la democracia como para el desarrollo de las personas y del entorno, es un tremendo error que va a perpetuar
aun cuando tengamos una sociedad de derechos, a lo mejor las va a mitigar, pero va a seguir perpetuando desigualdades en muchos ámbitos. Ahí me quedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Invito Gracias, ahora a Natalia. Bernardo a que continúe con su conferencia. No sé si tienes presentación. No tengo Ya, presentación. no te preocupes. Esto abierto. Adelante, Bernardo. Sí, Gracias. nomás. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un especial saludo y agradecimiento al doctorado de Comunicaciones de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral por habernos invitado a este espacio. Bueno, me planteé la misma disyuntiva que Natalia cuando nos invitaron, ¿ya? ¿Desde dónde nos paramos a conversar? ¿Ya? Y en ese contexto, primero me entendí este desafío que he hablado de territorios, prácticas comunitarias y desarrollo y democracia local. Lo que queremos proponerle es visualizar algunos aprendizajes desde la práctica en un caso particular, que es el proceso de acompañamiento que hemos hecho como institución respecto de una ley en particular, que es la ley 20.249 o ley Lafkench. Voy a tratar de separar la conversación en varios temas. Vamos a tratar de ir dándoles órdenes ahí, cierto orden para no perderlos en esta conversación. Ahora, para poder entender el cómo hicimos ese acompañamiento y cómo observamos el proceso, es necesario contarle quiénes somos, ¿ya? Nosotros somos una fundación de derecho privado y fines públicos que tiene como misión promover mayores grados de equidad e integración social en el país que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy día viven en situación de pobreza y exclusión social. Un factor clave en la conformación de nuestra identidad estratégica como institución ha sido la opción por convocar a jóvenes que se encuentran en plena formación profesional para participar del programa Servicio País, como profesionales, practicantes, tesistas, voluntarios, aportando en calidad de agentes directos de intervención. Para ello, contamos con el apoyo del Estado de Chile a través de la aprobación de parte de nuestro financiamiento, como a través de la ley de presupuesto de la Nación. Es relevante, voy a ir tratando de conectar ahí con algunas de las cosas que planteaba Natalia. Efectivamente, nosotros hemos hecho una apuesta durante estos últimos 26 años por distribuir el capital profesional en Chile. ¿Ya? Estamos en 100 comunas hoy día y el desafío es que estamos invitando a cerca de 300 profesionales año a año de diferentes partes de Chile a vivir esta experiencia en comunas donde o ni siquiera conocen o ni siquiera se imaginaban que podían conocer. ¿Ya? Nuestro enfoque es un enfoque promocional, territorial, integral, centrado en los resultados, sean estos objetivos, subjetivos o relacionales. ¿Ya? Pero siempre considerando que los territorios o los barrios particularmente cuentan con oportunidades, capacidades y competencias, ¿ya? Y eso es un elemento fundamental porque cuando invitamos a los profesionales no vemos los territorios desde las carencias, entendemos que ahí hay mucho potencial y nuestro rol tiene que ver básicamente con poder visibilizar actores históricamente invisibilizados, activarlos, a ellos respecto de las capacidades y ciertos bienes comunes que hay en los territorios y conectarlos con la estructura de oportunidades, sea esta pública o privada. Se preguntarán ustedes a partir de nuestro nombre cómo vemos la pobreza, ¿ya? Bueno, nosotros entendemos que la pobreza es situacional, es imprecisa, es relativa y subjetiva, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente es una pobreza muy heterogénea que se vive en función de diferentes miradas y realidades. Realidades respecto de quien la vive. Un joven no vive la pobreza igual que un niño ni un adulto mayor. Desde donde se vive, la pobreza no es igual en los sectores periurbanos de Temuco que en sectores cordilleranos de la comuna de Lonquimay. Del cómo se vive y particularmente cómo las personas sienten la pobreza. Desde este punto de vista, entendemos que la pobreza es multidimensional en sus manifestaciones. Está revelada por la irrealización de necesidades humanas, por un débil desarrollo de capacidades y generalmente está limitada por el ejercicio de los derechos sociales que las personas tienen. Además, entendemos que es multifactorial en sus causas, ¿ya? Es producto de un frágil capital humano en los territorios, que en algunos casos es social, es físico, que es producto de una mayor vulnerabilidad de algunos territorios y que además
está afectado por prácticas de exclusión, discriminación en muchos casos y construcciones desde el punto de vista de miradas más bien unívocas desde el Estado. Esta pobreza, además, nosotros creemos que es multiarquetípica en sus expresiones socioculturales, afecta de diversas formas a las identidades productivas. Un pescador artesanal no vive y no expresa la pobreza de la misma forma que un agricultor. Afecta también identidades sociales, territoriales, etarias, de género y de origen cultural particularmente. Pero ello nos obliga a ver necesariamente la solución a esta situación de pobreza desde un punto de vista integral y multidimensional, ¿ya? Entendemos además que este proceso de superación de pobreza es un proceso histórico. Superar la pobreza es un proceso de largo plazo que va más allá de cambios circunstanciales en el ingreso, y posiblemente lo que ha sido complejo desde el punto de vista de abordar el tema de la superación de la pobreza tiene que ver en que en muchos casos el enfoque ha sido en función de 4 años, ya como son en la mayoría de los casos los proyectos presidenciales, y se ha olvidado de esta mirada un poco más de largo plazo para poder superar la pobreza. Pero claramente la pobreza no es igual hoy día a la pobreza que nosotros como institución visualizamos, y por supuesto el país hoy día, el año 95, cuando se crea la Fundación Superación de la Pobreza, ¿ya? Hay una experimentación distinta de esta pobreza a nivel subjetivo, ¿ya? Se desplaza, por ejemplo, desde el no tener, ¿ya?, hasta el no tener la capacidad de ser o hacer. Hay un vínculo además perverso, creemos nosotros, con la estructura de oportunidades y particularmente con ciertas estrategias de clientelismo que el Estado ha tenido respecto de estas consecuencias más bien de carácter subjetiva. Desde el año 95 hasta hoy día hemos constatado un desplazamiento de este malestar emocional de quienes viven en situación de pobreza respecto de cómo era vista en el pasado, ¿ya? Y solo un par de ejemplos. Entendiendo que la pobreza no solo tiene que ver con el tener, sino con el ser, con el estar y con el hacer. Solo como ejemplo, en el pasado, esta expresión, esta sensación de pobreza se centraba mucho en el no tener alimentos, no tener calzado, no tener agua potable o no tener condiciones sanitarias básicas. Hoy día, esa expresión cualitativa de la pobreza se entiende desde otra perspectiva. Las personas sienten que tienen posiblemente mejores ingresos, pero sienten más inseguridad y sienten que además están mucho más endeudados, ¿ya? Ese tránsito nosotros también lo hemos percibido desde el ámbito del ser, del estar y el hacer, por ejemplo. Se reduce la pobreza y se ha reducido, indudablemente se ha reducido esta pobreza dura o crónica, ¿ya? Ha pasado de ser una pobreza analfabeta, desnutrida, con elevados índices de mortalidad infantil y temprana, y de no tener techo, a ser una pobreza alfabetizada, sin déficit calórico, con mayor esperanza de vida, con techo, con vivienda, pero afectada mayoritariamente por la vulneración y la exclusión, ¿ya? Con esto como marco, quiero tomarme algunos minutos también para mostrarles esto desde la aplicabilidad, ¿ya? Más como desde lo práctico. Y con este caso en particular de acompañamiento que hemos tenido la oportunidad de hacer desde el año 95 hasta hoy día respecto de esta organización de identidad territorial Lafkenche. En este recorrido que hoy cumple 26 años de trabajo con los territorios vulnerables, aislados, rurales, bueno, hemos tenido la oportunidad de vincularnos con una serie de organizaciones de base. Y esta es la experiencia que hoy día queremos compartir con ustedes. Estos aprendizajes los hemos ido identificando en el proceso denominado diseño, negociación e implementación de la ley Lafkenche. Y entendemos que hay muchos de estos aprendizajes que también pueden ser un aporte y una oportunidad en la elaboración de la nueva Constitución. Este caso lo quiero presentar en cuatro puntos. El primero es la presentación de la ley, ¿ya? ¿Qué es la ley Lafkenche? El segundo, cuál es su ámbito territorial de aplicación. No es menor porque la particularidad de su aplicación tiene que ver con un siniestro normativo que identificamos como institución.
El tercer punto es la participación multinivel que ha definido la propia organización respecto del proceso de negociación. El cuarto punto es cómo los pueblos originarios, particularmente de borde costero, se han transformado en un nuevo actor en la política nacional del uso del borde costero, en una lógica más bien de redistribución del poder. Y el quinto es cuáles son los aprendizajes que nosotros creemos que este proceso puede generar para una nueva constitución. La ley 20.249 nace como una respuesta a una serie de normas y políticas públicas que invisibilizaron a los pueblos originarios que viven relacionados con el mar. Como por ejemplo, la Ley General de Pesca y Acuicultura no consideraba ocupantes de pueblos originarios como actores y como agentes pesqueros, por ejemplo, ley promulgada del año 89. La ley indígena, si bien hace un reconocimiento de algunos pueblos vinculados al maritorio, los reconoce solo como pueblos canoeros, dejando excluido particularmente a mapuches lafkenches, huilliches, al pueblo chango de la zona norte, ¿ya? También entendemos que hay un desconocimiento ahí. Y particularmente la Política Nacional del Uso del Borde Costero también hace un desconocimiento de estos agentes territoriales, ¿ya? Desde este punto de vista, entonces, este andamiaje normativo impidió que durante años los actores indígenas que se habían vinculado ancestralmente al territorio litoral y que en consecuencia habían accedido a estos bienes naturales, dejaran de hacerlo, ¿ya? Y esto genera una situación de crisis. Esta norma, todo este set de normas además construidas y elaboradas al inicio de la recuperación de la democracia, entre el año 90 y el año 94, particularmente. Esta norma permite que una asociación de comunidad indígena solicite una porción del borde costero, tierra y mar, fundamentando dicha solicitud en el uso consuetudinario que hayan realizado respecto de dicho espacio. Esto es fundamental porque el uso consuetudinario también responde a institucionalidades propias de los territorios, como bien lo planteaba Natalia. La solicitud se analiza en su admisibilidad por parte de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, se coteja su contenido por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y es evaluada en su entrega por parte de la Comisión Regional del Uso del Borde Costero. Una vez sancionada por parte de la comisión, la solicitud se entrega en destinación a la Subsecretaría de Pesca y ella celebra un convenio de uso con la Asociación de Comunidades, quienes deben implementar un plan de administración y eventualmente un plan de manejo, si es que hay áreas que tienen fines más bien de extracción y productivo, ¿ya? Ese es nuestro marco. ¿Dónde se aplica la ley? La ley se aplica en función de los dos actores, ¿ya? En el borde costero o en el Lafken Mapu. Y lo quiero plantear así porque, en definitiva, entendemos que este territorio tiene particularidades de un bien común natural, ¿ya? Que no se dan en otros territorios administrados por el Estado. El territorio en general es uno de los tres componentes que definen a todo Estado contemporáneo, al que se suman los conceptos de población y de poder. Desde el punto de vista de los paradigmas que nos permiten entender el territorio, se puede decir que este en general es de tipo material, construido históricamente a partir de la relación de los propios habitantes, que los propios habitantes han mantenido entre ellos y los países vecinos. Un ejemplo de esto es que el territorio nacional es reconocido como tal desde la promulgación de la Constitución del año 1822, ¿ya? Hasta el fallo de la Corte de la Haya, el año 2004, cuando redefine o resignifica los límites marítimos del norte de Chile, por ejemplo, ¿ya? Respecto del borde costero o del litoral, podemos decir que posee una naturaleza jurídica de bien nacional de uso público, ¿ya? Entendiéndose este como un borde costero litoral. Este está definido a partir de la Política Nacional del Uso del Borde Costero y su control, la fiscalización y supervigilancia está mandatada hacia el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, desde la perspectiva indígena, la conceptualización del MAPU es la suma de elementos materiales e inmateriales donde vive el Che o las personas. Esta definición es valorada por gran parte de las organizaciones indígenas y en reiteradas oportunidades se ha presentado en las diferentes comunicaciones con el Estado de Chile a partir de los diferentes procesos de negociación y de tratados. Dicha concepción tiene un arraigo cultural basado en los relatos de los antiguos, ¿ya? A través del Kimun o del conocimiento.
La definición construida culturalmente no hace distinción entre la costa o el mar, sino más bien considera un espacio integral en que conviven no solo los elementos tangibles del litoral, ¿ya?, entendiendo esto como los peces, las algas, sino también componentes intangibles de relevancia cultural para las comunidades indígenas. El Afken Mapu, entonces, es uno de los componentes del universo intangible del Wayllón Tumapu, y de igual forma del universo tangible del mundo indígena, el Wallmapu. De esta forma, el mundo material o el Nangmapu se compone de una serie de identidades territoriales, entre las cuales la Lafkenche es una de ellas, y ocupan el territorio del mar o el Lafken Mapu. Si nos atrevemos entonces a hacer una aproximación en base a lo realizado documentalmente y a lo establecido por las propias comunidades, podríamos plantear que este territorio es parte del litoral, que ha sido apropiado por las comunidades lafkenches, o sea, se ha construido socialmente por estas, y se complementa con elementos inmateriales, políticos y culturales, donde dichos elementos son parte del Kimun, o de este conocimiento ancestral, y se transmiten de generación en generación a través de los futaqueche, o los ancianos. Este territorio es el que permite que los lafkenches sigan siendo lafkenches, y sean reconocidos y se reconozcan como tales. Si lo quisiéramos delimitar, podemos decir que los límites dependen del paradigma desde el cual nos detengamos a verlo, ¿ya? En el caso del Estado, los límites son materiales y por ende finitos, y por todos conocidos, ¿ya? El borde costero es la franja de 80 metros desde la línea de pleamar si los terrenos son fiscales hasta las 12 millas de mar adentro. En el caso del mundo indígena, el litoral está siempre sometida a la dualidad entre lo material y lo inmaterial, y hoy se complementa con una mirada además político-cultural realizada por la dirigencia indígena. Nuevamente, al tomar prestado el modelo occidental analítico, particularmente el de bienes y servicios ecosistémicos, podríamos decir que el Afken Mapu está compuesto, y en consecuencia lo podemos delimitar, por todos los ecosistemas que permiten la subsistencia de la cultura lafkenche, y en este sentido se puede decir que este territorio es el que permite que la cultura se mantenga y perdure en el tiempo. Y aquí tenemos dos de los elementos diferenciadores respecto a este territorio común, ¿ya? Esta definición más bien material por parte del Estado y una definición más dual por parte de las comunidades, ¿ya? El Estado de Chile entonces y las comunidades definen el territorio común desde ópticas distintas, mientras el primero lo hace desde el concepto material y objetivo, el segundo lo hace por medio de la construcción social basada en elementos más bien inmateriales. Este territorio es visto como un recurso por parte del Estado, ¿ya? Sin embargo, es necesario contrastar esta mirada con la percepción indígena respecto de que el mundo indígena lo ve como un bien común natural. Interesante relevar también que cuando el Estado está frente a una serie de usos, que cuando el Estado lo define, entiende que ahí se generan muchos usos productivos y estratégicos, según lo establece la propia política de uso del borde costero. Sin embargo, los pueblos indígenas lo visualizan como una serie de usos consuetudinarios, entre los que destacan los simbólicos y los religiosos, ¿ya? Particularmente interesante es ver cómo los pueblos originarios son capaces de leer el territorio en función del clima, ¿ya? Y en función de definir las condiciones climáticas, pueden seguir haciendo ciertos acercamientos, ¿ya? A estos bienes comunes. En otro nivel, cuando el Estado estableció una delimitación del litoral, lo realiza con límites objetivos, como lo habíamos planteado anteriormente, ¿ya? Sin embargo, las comunidades fundamentan estos límites en criterios de carácter cultural, reflejados en hitos más bien difusos. Mientras un Estado visualiza el uso y la administración desde la perspectiva antropocéntrica, los pueblos originarios, particularmente los mapuche, lafkenche y huilliche, lo ven en el enfoque que provee el Itrofil Moñán. O sea, entendiendo que la persona, el che, es un componente más de los ecosistemas y que existe en relación recíproca de protección entre el medio y la persona y el medio. Este emparejamiento dialéctico al que lo hemos invitado a transitar se puede establecer que en el caso del Estado chileno se ha desarrollado un mecanismo de administración vinculado al poder que considera el bien público como eje estructural. A su vez, las comunidades han generado mecanismos de administración y convivencia en función del litoral como un bien comunitario, ¿ya?
Me gustaría invitarlos a ver esta experiencia desde la participación multinivel. Yo me atreví a definirla como como una estrategia, como un acercamiento en una nueva forma de parlamentar. Como lo mencionamos anteriormente, desde comienzo de la década del 90, producto de la implementación de la Ley General de Pesca, las comunidades comienzan un proceso de negociación con el Estado que culmina con la promulgación de la Ley 20.249. El transitar muestra una forma distinta para avanzar en la resolución de problemas de manera participativa, principalmente porque se realiza desde un paradigma diferente al utilizado para enfrentar la resolución de las externalidades negativas propias de los siniestros normativos que hemos identificado anteriormente: ley de pesca, ley indígena, política nacional de uso del borde costero. Una de las características de esta experiencia se funda en el rol activo que la organización Identidad Territorial Lafkenche tiene durante todo su desarrollo, logrando superar algunas de las barreras de participación típicas o clásicas a las que estamos acostumbrados: la distancia geográfica de las organizaciones y el lenguaje técnico al que se les somete cuando se les presentan, por ejemplo, indicaciones de leyes o incluso reglamentos o incluso la implementación de algunas políticas públicas. El proyecto de ley es construido de manera conjunta con el Estado y responde a un diagnóstico que se levanta desde las comunidades y es compartido por ellas, lo que determina un punto de inicio común, consensuado y compartido. Los mínimos que debería contener la propuesta son construidos comunitariamente, concordados políticamente por la dirigencia. Estos mínimos son presentados al gobierno como insumos fundamentales para comenzar a elaborar una propuesta que permita una solución viable y jurídica administrativamente a este problema, y son parte de la agenda pública de los gobiernos de turno. Interesante, porque son las comunidades las que intencionan que el tema sea puesto en la agenda pública, y no lo que ocurre de relato recurrente es que el Estado va poniendo la agenda pública. Una vez que se presentan estos mínimos, los agentes del Estado proponen un mecanismo jurídico administrativo viable que redunda en elaborar un proyecto de ley y no en la indicación de una ley, que era la propuesta que tenía el Estado. Este es un proceso dinámico, cuenta con la participación tanto de los dirigentes como de las propias comunidades de base. Se crea una estrecha vinculación y negociación no solo con los legisladores de las zonas implicadas, sino de todo el país. Y la ley que se promulga logra rescatar los mínimos definidos anteriormente. La estrategia de participación se complementa con la vinculación de organizaciones pares, pescadores artesanales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación, toda vez que la ley dinamiza un territorio que hoy día básicamente sigue bajo la tuición del Estado, pero donde efectivamente el Estado tenía más bien la hegemonía administrativa. Si bien todos los procesos son distintos y responden a realidades territoriales, dirigenciales y políticas distintas, esta experiencia resulta interesante para ser compartida no solo con la dirigencia indígena, sino con el resto, porque aporta una nueva forma y una nueva cultura de liderazgo a la hora de elaborar políticas públicas. Estamos acostumbrados a un Estado-nación con un modelo presidencialista, donde no es fácil que los problemas de la ciudadanía sean parte de la agenda pública, ¿ya? Tuvimos que vivir un estallido social para instalar temas en la agenda pública que, si bien eran sentidos, los diferentes gobiernos los habían dejado transitar. Asimismo, es relevante en esta experiencia el cómo la participación se transformó en una herramienta de reconocimiento de los derechos y por tener ciertas cuotas de poder que permitan ser reconocidos como un otro legítimo en el debate público. El reconocimiento del uso consuetudinario del borde costero como fuente de derecho de los mapuches lafkenche a través de este proceso ha logrado implementarse con varias dificultades. Sin embargo, una vez que las solicitudes se ingresan, se generan discusiones a diferentes niveles, nacionales, regionales y locales, poniendo en tensión las diferentes visiones del desarrollo del borde costero, lo que sin duda redunda en cómo debe planificarse este territorio tan particular que es de todos los chilenos. La ley, además, lo que hace es que instala un nuevo actor en la política nacional del uso del borde costero. En consecuencia, redistribuye poder. Hace lo que muy pocas leyes han logrado hacer. En el año 2008, la ley lafkenche se transforma en la primera ley que incorpora el concepto de pueblo originario en el marco jurídico nacional. Incorpora el concepto de espacio, entendiendo que la delimitación es un área que responde a criterios materiales, pero por sobre todo inmateriales. Incorpora elementos de manejo de la tierra y el mar, dejando de lado la sectorialidad,
complementa esto con una mirada integrada de áreas de explotación y de protección o conservación. Es un proceso que permite recuperar derechos. Se parte de la base que los territorios son el resultado de la interacción de diversos actores que tienen derechos constituidos, en consecuencia, actores con los que se debe convivir permanentemente. Deja en manos de las localidades, particularmente la asociación de comunidades, no es la asociación indígena, es una asociación de comunidades que se define para esta ley en particular, la administración del espacio, siendo la primera ley que reconoce al menos de hecho la asociación de comunidades indígenas. Un elemento interesante de la ley es que llegó 7 meses antes de que se ratificara el convenio 169, el año 2008. Y como lo planteaba anteriormente, efectivamente, esta es una ley que reconoce por primera vez el uso consuetudinario. Pero la distribución del poder se logra a partir del artículo 10 que contempla esta ley. Esta indica que se suspenden las tramitaciones de un área determinada cuando el área es parte de una solicitud admisible. O sea, las solicitudes de privados, cualquier privado, aunque hayan ingresado anteriormente, una vez que la solicitud es definida como admisible, queda en suspensión. La CONADI revisa el uso consuetudinario y si el uso consuetudinario es reconocido por la CONADI, se deja sin efecto la solicitud anterior. Creemos que ese es un elemento fundamental porque, en definitiva, muchas de las normativas anteriormente efectivamente nunca consideraron la realidad indígena y la realidad multicultural en los territorios, y eso puso en riesgo en la mayoría de los casos la pérdida de estos territorios. En consecuencia de esto también es una suerte de medida reparatoria. ¿Ya? Este paso ha sido declarado por ciertos actores como un mecanismo que detiene el progreso, se imaginarán, y el desarrollo. Sin embargo, nosotros, desde nuestra observación, pretendemos entenderla o preferimos entenderla como una suerte de medida preventiva, que lo que busca es que en momentos futuros el Estado no se encuentre con la realidad de que hay bienes comunes de uso permanente por las comunidades que hayan sido entregados a privados no indígenas y generen conflictos como los que ya conocemos. Este artículo en particular genera un espacio distinto en la distribución del poder y en lo que se refiere a la política nacional de uso del borde costero. Primero, porque hace visible un actor que en la política está invisibilizado desde el año 94. Segundo, porque al detener las solicitudes, el proceso obliga al resto de los actores a acercarse a las comunidades y a buscar mecanismos de resolución de las sobreposiciones. Esto, en muchos casos, se ha resuelto de manera participativa, liderado particularmente por los dirigentes indígenas. Al cierre, mencionar algunos de los aprendizajes que ha generado este proceso, o que nosotros creemos podrían ser aprendizajes para la nueva Constitución. El proceso ha mostrado la necesidad de contar con un marco constitucional plurinacional e intercultural que reconozca además las diversidades territoriales, las institucionalidades locales y las vías institucionales para lograrlo. La plurinacionalidad creemos que debe comprenderse como la convivencia en términos de igualdad entre los pueblos que cohabitan un mismo Estado. En el caso del Estado chileno, la nación mestiza chilena, con los pueblos originarios, afrodescendientes e hijos de inmigrantes. El plurinacionalismo propuesto se basa en la heterogeneidad cultural, a partir de la cual se debe construir una unidad política y la solidaridad del país. Un Estado organizado según criterios plurinacionales apuesta a la descentralización, promueve la participación de las diferentes colectividades y otorga ciertos niveles de autonomía a cada nación, minimizando los riesgos de división de los territorios y los eventuales reclamos de independencia o soberanía. El Estado plurinacional, entonces, que se busca, reconoce los derechos de todos y todas, los pueblos originarios, la autodeterminación, la autonomía, el derecho al territorio y los derechos lingüísticos culturales. Se sostiene además como principio fundamental en el Hidrofilmoñán, que es el respeto y la igualdad entre las múltiples culturas que cohabitan en reciprocidad, pero fundamentalmente el respeto y la defensa irrestricta y transversal no solo a los derechos humanos, sino también a los derechos de la naturaleza. Políticamente, el plurinacionalismo que buscamos significa
que el Estado dialogue con otros grupos, sin exclusiones ni vetos, para buscar soluciones conjuntas. Respecto a la interculturalidad, lo que se espera es un avance respecto a lo que hoy día se entiende por interculturalidad. En Chile, al principio, se ha aplicado a las políticas públicas de manera formal, desde una perspectiva muy crítica. Y la idea, efectivamente, es implementarlo desde un trasfondo que logre el diálogo efectivo entre las culturas. El Estado estableció, además de la interculturalidad, como integración e invisibilización de lo diverso, como una vocación abiertamente asimilacionista o explícitamente segregacionista. ¿Dónde hay lenguaje intercultural? En la Araucanía. ¿Dónde se hace salud intercultural y educación intercultural? Solo en las comunidades indígenas. Creemos que el proceso de interculturalidad debe ser también traspasado hacia la sociedad mayor y hacia otras sociedades. Es necesario que se reconozca la existencia de múltiples visiones sobre un mismo territorio. Si entendemos que los territorios son una construcción dinámica entre sociedad y bienes comunes sobre los cuales se vive, estaremos frente a tantos territorios o perspectivas de estas como naciones existan sobre un mismo espacio geográfico. ¿Ya? Visto así, la política nacional de uso del borde costero, por ejemplo, debería no solo reconocer la percepción que las comunidades mapuche, lafkenche o huilliche tienen del litoral, sino de los yaganes, los cahuascas, y las comunidades del pueblo originario chango, por ejemplo. ¿Ya? Es necesario rescatar las institucionalidades propias. El ejercicio de liberación de la construcción de la ley lafkenche pone en valor la necesidad de reconocer las institucionalidades propias de los territorios. En efecto, la propia identidad territorial se compone por muchas organizaciones de diferente escala territorial, de hecho derecho, con la salvaguarda de que quienes la integran sean sensibles al mismo problema, la pérdida del territorio. La mirada política, entonces, no es restringir el acceso, sino más bien integrar diferentes formas de organizarse. A mi juicio, esta es una de las fortalezas de la organización, ya que la fórmula ha significado el reconocimiento y la validez del actor político, más allá de si tiene o no, por ejemplo, personería jurídica. Finalmente, mencionar que la identidad territorial lafkenche ha optado por la vía institucional de resolver el problema de la pérdida de los territorios. Y eso es fundamental. La organización ha liderado los procesos políticos que hoy redundan en la ley lafkenche, pero también ha aportado el reconocimiento de los educadores interculturales en la LOCE y el reconocimiento de la pesca y subsistencia y la Ley General de Pesca y Agricultura. Y en la actualidad tuvo un rol importante en que existan los 17 escaños reservados para los pueblos originarios. Este es un proceso de aprendizaje en el cual las comunidades y el mundo mapuche han optado por la vía institucional, proceso y mecanismo que, a juicio personal, el Estado no ha tenido la capacidad de poner en valor y relevar. Al contrario, en muchos casos, y volviendo a la particularidad de la ley lafkenche, las interpretaciones dadas por los órganos del Estado y por los propios funcionarios respecto a la implementación de esta ley significan que se generen prejuicios de la normativa o que el proceso se extienda más allá de lo definido por la propia ley, haciéndolo además más oneroso. El comportamiento por parte del Estado, en muchos casos desinformado, tiende a desincentivar las vías institucionales respecto a la recuperación de derechos, y yo creo que ahí el Estado tiene que hacerse cargo y aprender que esto efectivamente son vías válidas y además son vías que se deberían promover y poner en valor. Al cierre, mencionar que con esta experiencia hemos querido poner en valor una de las tantas que consideran elementos del territorio, prácticas comunitarias y de la democracia local que aportan a fortalecer la capacidad de agencia de los territorios y a promover el desarrollo local inclusivo. Muy buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo, por tu conferencia. Ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas que la estamos dividiendo en dos momentos. Una que son preguntas que se han generado en los espacios de difusión y luego preguntas que de invitados que están en la sala Zoom. ¿Ya? Hay dos preguntas para Natalia. Una dice, si la construcción de lo regional fue regida bajo un criterio geopolítico implementado esencialmente bajo dictadura, ¿cuáles han sido los principales obstáculos identificables para la restitución de la justicia territorial? Y la otra consulta es,
la noción de descentralización, ¿en qué sentido es parte del problema dado sus promesas diferidas? Contesto al tiro, ¿verdad? Sí, por favor. Bueno, yo creo que a partir de esa construcción geopolítica que señalábamos, que dividió al país y que después ha tenido sucesivos cambios, como por ejemplo la creación de la región de Arequipa-Parinacota, la región de Los Ríos, la región de Ñuble, la verdad es que no sé si hay espacio para retrotraer aquello. ¿A qué me refiero? A que a partir de 40 años, más de 40 años, hemos transitado con esa división político-administrativa. Y en ese contexto se han generado nuevas cotidianidades, nuevas dinámicas, nuevas identidades. Por lo tanto, de hecho, en su minuto, recuerdo que el presidente Lago hablaba de macroregiones y eso nunca tuvo mucho asidero en la comunidad, aunque a pesar de lo que señalaban todos los expertos en materia de desarrollo, eso hubiese potenciado más desde la perspectiva económica a los territorios. Pero no tenemos claro si desde la perspectiva de la construcción de identidad. Prueba de eso es que hoy día hay en estudio, por ejemplo, la creación de la región de Aconcagua, por dos motivos, o por tres más bien. Porque las personas sienten que, a pesar de que hoy día estamos en un proceso de descentralización, todo pasa en Valparaíso, que es la zona costera de la región y no en la zona cordillerana. Segundo, porque la vocación productiva de ese territorio siente que es distinta y que se potenciaría mejor con una arquitectura burocrática. Y tercero, porque la identidad, las costumbres, ciertas ritualidades son tremendamente distintas entre la cordillera y el mar. Por lo tanto, creo que no hay pie para volver atrás, pero lo que sí deberíamos bregar es porque estableciendo un estándar de derecho y de construcción con base en los territorios no sientan la necesidad de estar bajo una burocracia para poder satisfacer sus necesidades. No sabemos, no tenemos claro si, por ejemplo, la región de Arica y Parinacota ha mejorado en sus niveles de desarrollo o de crecimiento ahora que es región. Pero sí, algo que es intangible, como la sensación de un orgullo por tener un gobierno regional que tiene una mirada solo para este territorio, ha sido valiosa. Por lo tanto, creo que combinando ambas cosas, lo que tenemos que hacer es fortalecer la estructura que tenemos, porque no creo que sea fácil volver a una división político-administrativa de hace 40 años que respondió a una mirada que se ha ido mejorando, pero hoy día las dinámicas y las identidades se han ido construyendo a partir de esa división política. Respecto a la descentralización, ¿me puedes repetir la pregunta de la descentralización, por favor? Que no la alcancé a notar. Sí, no, es que, mira, la primera era sobre la restitución de la justicia en el territorio, y la segunda era en qué sentido es parte del problema las promesas que van surgiendo desde esta noción de descentralización, de este discurso que está instalado. A ver, yo creo que yo vi toda la tramitación del tema de descentralización y la verdad es que a diferencia de cualquier otro tema político que uno visualiza cuáles son las diferencias entre la izquierda, la derecha, el centro, en fin, la descentralización no tiene domicilio político. O sea, la bancada regionalista es transversal, desde UDI hasta PC. Y ahí nos damos cuenta que la sensación de ceder poder es transversalmente un miedo instalado en la política. Y eso es complejo, porque en el fondo que un tema no tenga un domicilio político que lo ponga en la agenda, hace que este tema se haya ido poniendo en la agenda por las casas de pensamiento, las universidades regionales, cierta masa crítica, pero la ciudadanía no lo tiene instalado como que la descentralización es un cambio para mejorar sus condiciones de vida. Y por otra parte, creo que algunos han sobreestimado el valor de la descentralización. La descentralización es solo una herramienta,
pero que si no va acompañada de políticas que disminuyan brechas, no va acompañada de un cambio de paradigma en las políticas sociales, como bien señalaba Bernardo, que no solo reparen en lo que tiene que ver con la pobreza por ingresos, por decirlo de manera sencilla, no vamos a alcanzar el desarrollo. El desarrollo necesita estándares de derecho, nuevas reglas del juego, respeto a las identidades. Necesita que nos pongamos de acuerdo respecto de cuál va a ser la forma en que vamos a medir la pobreza y cómo la vamos a abordar. Que en este caso la podemos mirar desde la teoría de las carencias, desde multidimensional o desde otra, pero no desde la mirada por ingresos que tenemos hoy día. Y si a eso le sumamos como herramienta la descentralización, vamos a ir por buen camino. Pero si solo seguimos cacareando que queremos descentralización política, administrativa y fiscal, sin reparar en todo esto otro que hemos analizado, vamos a elegir gobernadores regionales, que ya lo elegimos y eso es un valor para la democracia, pero no va a pasar nada de lo que queremos de fondo. Por lo tanto, yo siento que para muchos la descentralización y esa famosa frase que repiten algunos centros de estudio, a los cuales yo respeto mucho, pero que tengo profunda diferencia, como Chile no será desarrollado si no es descentralizado, eso no es cierto. Chile no será desarrollado si no empezamos a poner en valor la heterogeneidad, el respeto, una forma distinta de mirar las carencias, la pobreza, los derechos y que implementemos bien la descentralización. Pero, insisto, creo que es falta también, y en esto comparto absolutamente lo que decía Bernardo, tú no puedes saber que algo es tan necesario cuando no entiendes la causa del problema. Cuando hoy día se entiende que solo tenemos un problema de desigualdad de ingresos y tenemos un problema de desigualdad de acceso, y seguimos diciendo que bajamos de pobreza de 40 a 10, no estamos entendiendo el problema. Por lo tanto, no estamos enfocando bien la herramienta que es la descentralización. Eso es un poco lo que te puedo decir. Muchas gracias. Rodolfo, creo que tiene alguna consulta, ¿cierto? Hola, buenas tardes. Gusto saludarlas, Claudia, los expositores también. Sí, bueno, la pregunta es en relación a un dato que me gustaría que si me pudiesen ayudar a despejar, donde señala que existe en las comunas, digamos, la creación de barrios o la mantención de los barrios, existe mayor inversión en lo tangible, no así una inversión para la vinculación social entre los actores que viven en determinados barrios. Y también acompaño esta pregunta con si existe, digamos, alguna estrategia en relación a los migrantes para incorporarlos a los barrios. Bueno, la pregunta es entonces si existe inversión en vinculación social y que vaya en beneficio, digamos, de la vinculación, no tanto solamente en lo tangible, que es el mejoramiento de los barrios o de las ciudades. Eso es, Claudia. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Me imagino que es para Natalia la consulta. Sí, perdón, sí, para Natalia, sí. Bueno, la verdad es que creo que lo que tú planteas es cierto, pero entiendo por qué se hace. Primero, porque efectivamente los periodos políticos son cortos y es muy humano querer ser reelecto, por lo tanto tú quieres cosas que se vean tangibles, ¿cierto? Que es un poco lo que pasa. Pero también es cierto que cuando tenemos que voy a hablar de la región metropolitana, perdonando aquí que estamos, pero son los datos que recién saqué para una publicación. Vitacura tiene 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Independencia tiene 1, que no es de las comunas más vulnerables. Entonces, claramente la brecha de infraestructura es tan grande que a mí no me cabe duda que la inversión en infraestructura versus la inversión en aspectos de construcción de capital humano es abismal, porque la brecha es muy grande. Entonces, en ese contexto creo que se ha reparado más en poder ponerse a tono en los temas de infraestructura, pero porque la carencia es mucha y porque además, lamentablemente, la municipalización
de servicios tan importantes como la salud y la educación perpetuaron esta brecha. Piensa tú que Chile es uno de los pocos países en el mundo que ha involucionado. O sea, se supone que mi generación está mejor que la de mi papá y la de mi hija estará mejor que la mía en todos términos, en términos de criterios socioculturales y económicos. Pero resulta que la educación pública del Chile de los 60 es mucho mejor en estadística que la que recibe un chico hoy día en ese mismo liceo de la Comuna de Independencia. Entonces, un país que involuciona en un aspecto tan gravitante como la educación, y porque se municipalizan muchos de los derechos que deberían haber seguido en manos del Estado central por un tema de estándar y de calidad, hace que los municipios hoy día están preocupados de poner luminaria porque las calles son oscuras, de pavimentar pasajes que todavía son de tierra, de poder generar una plaza con un poco de árboles para que los niños que viven en 30 metros cuadrados salgan. Por lo tanto, ¿se invierte más en infraestructura? Sí, porque lamentablemente esos derechos que hoy día no tenemos quedan en manos de un municipio que tiene 200 lucas per cápita para prestarte esos servicios. Por lo tanto, creo que una de las preocupaciones que tenemos que tener de aquí en adelante es ojalá equiparar la cancha respecto de brindar infraestructura y poder generar también programas que tengan que ver con la construcción social, porque lo que va a pasar es que nos vamos a quedar con infraestructura habilitante, necesaria, sin duda, pero con analfabetos ciudadanos. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que eso tiene que ser parte de este contrato social. No solo qué tipo de modelo de desarrollo queremos, sino qué tipo de sociedad queremos construir. Y para eso poder generar acciones a nivel nacional que se implementen en los barrios en función de estas carencias. Pero hoy día, si tú me preguntas a mí, yo no tengo cómo no decirle a un alcalde siga poniendo luminaria y siga construyendo plaza, porque claramente de 18 metros cuadrados de área verde a 1 metro cuadrado de área verde, esa socialización, ese espacio vital, ese espacio de interacción, ya hay un déficit a partir de este muro que yo decía. Y sobre el tema migrante, yo creo que lamentablemente los populismos utilizan la migración como un tema de campaña y lo demonizan. Y yo creo que en Chile está pasando un poco eso. Además que somos un país absolutamente isla, y nos cuesta convivir con lo distinto, más cuando nosotros construimos una identidad de mentira, construimos una identidad donde éramos los jaguares de Latinoamérica, y una serie de cosas que yo creo que tienen que ver más bien con una mirada sociológica que yo no tengo las competencias para dar. Pero sí creo que vamos a tener que abordar el tema de la migración, no solo desde la perspectiva de la regulación, sino también de la convivencia. Yo siento que en eso las comunas, sobre todo aquellas que han recibido más migrantes, y la noble labor docente lo ha hecho. Conozco de muchos colegios públicos que no celebran el 18 de septiembre, sino que celebran el Día de los Pueblos, invitan a que los niños puedan ocupar sus trajes típicos, etcétera, porque entienden que se integró una diversidad a su modelo educativo. Pero eso obedece hoy día solo a esfuerzos personales, más bien del criterio virtuoso de algunos docentes y algunas escuelas, pero no un criterio generalizado que, por cierto, nos queda mucho por construir. Claudia, sí, quería complementar un poco a la pregunta de Rodolfo. Vamos a proyectar la pregunta hacia lo rural, ¿ya? Yo creo que efectivamente hay un proceso de participación ciudadana respecto del diseño de algunos espacios y de alguna infraestructura, ¿ya? O sea, eso yo creo que no hay que negarlo. Efectivamente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Salud en general, han hecho una apuesta, que son los que traigo a la memoria ahora, ¿ya? Han hecho una apuesta por involucrar a la ciudadanía en el diseño de la infraestructura, ¿ya? El tema es cómo el Estado, los gobiernos locales, logran ciudadanizar la ocupación de esa infraestructura, que yo creo que es lo que no ocurre, ¿ya? Entonces, claro, queda la infra instalada, pero finalmente no se sigue fortaleciendo el trabajo comunitario, ni se sigue fortaleciendo la capacidad de agencia.
Es un riesgo fortalecer la capacidad de agencia, indudablemente, o podría ser vista como un riesgo, porque pone a la ciudadanía sobre la mesa y como un actor relevante en la toma de decisiones, ¿ya? Y efectivamente los grupos de poder, quien quiera que sean en los territorios, no les gusta perder esos espacios. Entonces, creemos que efectivamente ahí hay un tema. Y yo también creo que existiendo herramientas que podrían ser facilitadoras para este proceso de capacidad de agencia, finalmente los instrumentos de incentivo que hay son perversos. Solo te voy a poner un ejemplo. No siempre, pero en algunos casos cuando se implementa el modelo de atención integral de salud, ¿ya? Eso tiene un plan de trabajo con la comunidad, ¿ya? El plan se diseña con la comunidad, sin embargo, ese plan no es evaluado en función del proceso o de la capacidad de agencia o, por plantearlo de alguna forma, en función de los resultados subjetivos, ¿ya? Bien digo, resultados más bien subjetivos. Entonces, lo que ocurre finalmente es que el plan termina siendo un plan de actividades, ¿ya? Porque el incentivo para el funcionario, para la institución que lo implementa, está puesto en eso, no está puesto en el proceso, ¿ya? Entonces yo creo que ahí también tiene que ver efectivamente con un cambio más bien paradigmático y muy en la línea de lo que plantea Natalia, este nuevo pacto social, ¿ya? Lo pondría yo. Efectivamente lo que debería buscar es cómo se redistribuye el poder en los territorios, ¿ya? Y para eso el tema de la participación es fundamental. Y aprovechando, ¿cierto?, que la intervención de Bernardo, Andrés Leiva de la Sala pregunta: hola Bernardo, respecto al uso consuetudinario, ¿cómo se establece el uso específico en un proceso consulta? ¿Es un proceso institucional del Estado o es respecto a una sola actividad? A ver, el uso consuetudinario también fue parte del proceso de negociación con el Estado, ¿ya? Todo el articulado de la ley es parte del proceso de negociación. En consecuencia, el uso consuetudinario también está definido por ley en el artículo número 6, ¿ya? Yo creo que lo relevante tiene que ver, o sea, podemos darle una mirada al uso consuetudinario, ¿ya? Que es el que define la ley. Sin embargo, lo relevante es que la solicitud es construida y elaborada por las comunidades. Ellos son los que dicen, mira, estos son los bienes comunes, ¿ya? Y estos son los territorios donde estos bienes comunes se utilizan, o estos son los usos comunes que se utilizan. Y eso es contrastado posteriormente por la CONADI. Ese es el proceso, ¿ya? Ahora, el uso consuetudinario se entiende básicamente como las prácticas, las conductas realizadas por la generalidad de los integrantes de la asociación de comunidades o de la comunidad, cuando hay una asociación, ¿ya? Y que se hayan realizado de manera habitual y que sean reconocidas colectivamente como manifestaciones de su cultura. Algo relevante, que también es parte del articulado, es que el uso pudo haber sido interrumpido, ¿ya? Que es lo que ocurre en algunos lugares, donde la gente mariscaba, por ejemplo, se instaló privado, ya no los deja transitar hacia el lugar de extracción de estos bienes comunes. Sin embargo, como el proceso más histórico de reconocimiento propio de las comunidades da cuenta de ese uso, ¿ya? Ese uso también se entiende como uso consuetudinario, aunque haya sido interrumpido temporalmente. Pero es un uso identificado por las comunidades, porque el uso del territorio en su totalidad es realizado por las comunidades que hacen por la comunidad o la asociación de comunidades que hacen la solicitud. Entonces, ¿cómo se entiende respecto de su alcance, por ejemplo, de la explotación, o luego se establecen los derechos individuales, comunitarios, territoriales en el sector? ¿Cómo se mira tiene esa mirada? El uso consuetudinario lo que hace es que se vincula al reconocimiento de un derecho, ¿ya? El derecho de uso. Y ese derecho de uso es comunitario. Los arreglos al interior de las comunidades provienen de la misma lógica que han tenido, de la misma lógica que tienen las institucionalidades indígenas propias de cada uno de los territorios. Y desde ese punto de vista, la comunidad es la que definirá si el uso es o de la comunidad
o particularmente de alguna familia en particular, ¿ya? En la mayoría de los casos, y en los planes que yo he tenido la posibilidad de ver, esto ya está más bien apalancado en los planes de administración y en los planes de manejo, el uso se resguarda como uso comunitario, ¿ya? Más que como uso individual o familiar, incluso. Entonces, voy en la línea de lo que planteaba Natalia, por eso nos interesaba traer este ejemplo. Lo que tú resguardas, ¿ya? No es la protección familiar, sino de la comunidad que hace uso que tiene acceso a este uso consuetudinario. Gracias. Mira, finalmente Rodrigo Uribe nos coloca un comentario y 3 consultas. Dice: hola, muchas gracias por sus exposiciones. Actualmente la literatura académica sobre descentralización y territorio enfatiza 2 aspectos clave. Por un lado, el énfasis en la gobernanza como una forma de diseño de política integrada antes de lo sectorizado. Y lo otro, la relativa diferencia del marco entre el modelo de cohesión basado en prácticas económicas, que tiene como norte generar una integración territorial del mercado internacional. A partir de esto, a Rodrigo le gustaría saber cómo ven los alcances y los límites que le debería dar la autonomía territorial, los niveles regional, provincial, comunal, que es importante acentuar, y qué creen de la autonomía para traducir las capacidades de las decisiones de los modelos de desarrollo en las localidades, que obviamente está supeditado al centralismo instalado en el país. Uf. Uf. 3 preguntas. A ver, yo diría que, insisto, que si nos enfocamos en el modelo de cohesión social, los modelos no pueden ser aplicables sin visualizar la realidad de los países. O sea, para algunos tenemos que implementar el modelo de cohesión socioterritorial a partir del federalismo, por ejemplo, que podría ser la conceptualización final de lo que es la descentralización. No sé si los países federales son más desarrollados, más autónomos o con mayor capacidad de agencia en sus territorios que el nuestro, por ejemplo. Por eso digo, tenemos que construir un modelo que pueda hacer sentido no solo al Chile de hoy, sino a las necesidades de ese Chile y al modelo de desarrollo que queremos construir. Y esto ya es parte de lo que cada uno pueda visualizar como lo óptimo. Para mí, creo que efectivamente tenemos que tener un Estado regional. ¿Qué significa eso? Un Estado regional que permita autonomía de los territorios, pero siendo un mismo Estado-nación. No porque yo le tenga miedo a la federación, sino porque creo que hay ciertas políticas nacionales que deben seguir siendo trabajadas con el nivel central en una mirada más homogénea. Y creo que hay otras, como en el ámbito del fomento productivo, como el desarrollo social, la infraestructura y transporte, que por supuesto tienen que ser construidas desde una perspectiva regional. Pero creo, y agradezco la pregunta, porque hay un espacio en el cual no me puede detener tanto, y es el que creo que es básico. Un Estado regional supone la autonomía de los gobernadores regionales en el ámbito financiero, en la capacidad de construir convenios, en la capacidad de hacer cooperación, de generar políticas públicas propias en función de aspectos importantes del territorio y en establecer mandatos presupuestarios, porque también mucho hay de caricatura. Uno dice, no, toda la plata de los ministerios se tiene que ir a la región. No sé. No sé si los gobiernos regionales, fortalecidos o no, van a tener la capacidad de establecer una mega obra como un puente, pero sí yo quiero que el gobernador regional tenga la capacidad de hacer ese mandato al Ministerio de Obras Públicas, y decirle, mire, quiero que me haga un puente, ahí están los recursos. Porque acá no es solo que me transfieran recursos, sino la capacidad de tomar decisiones sobre recursos y poder transferirle a una entidad más capacitada que yo la construcción, por ejemplo, de eso. Por lo tanto, no es todo, es transferencia, sino que más bien es decisional. Pero creo que un modelo de Estado regional no se sostiene con los municipios como los conocemos hoy día. Primero,
porque son absolutamente asimétricos. Si yo veo el índice de desarrollo humano, que, por ejemplo, que toma salud, ingresos y educación, de la comuna de Vitacura y de la comuna de La Pintana, y hago una comparación, una abstracción, yo paso desde Noruega al Congo en 20 kilómetros, en la misma ciudad. Entonces, vamos a poder tener un Estado regional al servicio de un nuevo contrato social y de una visión de desarrollo distinta si no hacemos una reforma a los municipios. No. Los municipios no tienen hoy día la capacidad de agencia para poder cubrir todas las necesidades con las cuales los vecinos acuden, porque es la primera puerta del Estado. Por lo tanto, necesitamos una reforma a los municipios que los haga más transparentes, que los haga más eficientes, que los dote de mayor autonomía, pero por cierto que los dote de mayores recursos. Y acá viene la discusión sobre derechos. Ya, ¿qué pasa si la Constitución establece derechos a la salud y la educación en la Constitución? Si el problema no está en establecer el derecho, está en hacerlo efectivo. Y con la estructura gubernamental que tenemos hoy día, no lo vamos a hacer efectivo en igualdad de condiciones, que es donde tenemos las brechas hoy día. ¿Cómo lo hacemos en igualdad de condiciones? Estableciendo estándares para todos, categorizando y valorizando cuánto sale esa prestación y poniéndola en valor en el territorio, porque en Aysén, sin duda, va a tener un costo distinto por la conectividad, por el traslado, etc. Y a partir de eso dotar a los municipios de estos recursos. Pero si seguimos en esta enteleque actual con municipios pobres, con per cápitas que en la misma ciudad van del 1 millón de pesos a los 150, y cuando tenemos además una estructura feble respecto a la toma de decisiones en las regiones, yo no sé y no veo tan auspicioso cómo implementar aquello que emane de la nueva Constitución. Por eso nuestra tarea, los que estamos a este otro lado, es de generar la arquitectura más virtuosa para hacer efectivo eso que la Constitución señale. Y para eso, en este caso, a mi juicio, sin tratar de hablar de recetas mágicas ni de verdades absolutas, sino desde cómo, a partir de mi experiencia, creo que sería una mejor arquitectura, un Estado regional, como lo planteé en la presentación, y una reforma profunda a la administración local. Sí. ¿Claudia? Sí, adelante, Mauro. No, lo primero, agradecer la intervención de ambos. Natalia, siempre es bueno, creo yo, escuchar un discurso proveniente de un progresismo intensamente crítico, un progresismo dado a la vocación del pluralismo hermenéutico, y por lo tanto yo creo, Natalia, que era una necesidad, un vacío que teníamos en este ciclo. Agradecemos mucho tu participación, ¿ya? Mucho, nos viene muy bien. Situación similar a lo que ocurre con Bernardo, en una situación bastante más situada, diría yo, pero también dando cuenta de varias nomenclaturas de lo local, territorial que planteaba en su discurso Natalia. Entonces, yo primero iba a hacer una pregunta abierta, pero tengo rubores y pudores, les digo a ambos, porque digo yo, parte del discurso de Natalia, ¿ya?, en un diagnóstico crítico, ciertamente, se estructura la regionalización en un contexto de fuerte autoritarismo, derechamente dictadura. Esto implica más encima lidiar en políticas focales, políticas públicas, y establecer medidas remediales que salten de un Estado subsidiario a un Estado regional. Es como decir, pasemos, lo voy a decir así con un cierto bluff, de un neoliberalismo de alta intensidad a un neoliberalismo corregido, ¿ya?, como de Noruega al Congo, ¿ya? Y entre medio de eso, perdón, una serie de advertencias que va haciendo Natalia, y que yo entiendo que Bernardo comparte, tal vez tiene algunos matices, pero lo global, veo que hay un diagnóstico socializado, en donde Natalia dice, puede haber un cuestionamiento al concepto de centralización, se abría una tenue luz por ahí, pero agrega Natalia después, pero tenemos un lío, porque hay un binominalismo cultural, en donde los distintos actores, ¿ya?, toman la cuestión de la descentralización dándole una suerte de estatuto irreversible en algún punto, ¿ya?, en algún lugar. Mientras avanzaba el discurso de Natalia,
también está como atienta uno a decir, bueno, y lo federativo. No lo sabemos tampoco porque tiene que ver con tasas demográficas, entre otras múltiples variables. Sigue el relato, lo va acompañando desde otra perspectiva Bernardo, con una fuerte crítica a la homogeneización, diría yo, a este dispositivo Santiago y las regiones, que es una cuestión relativamente consabida, pero que nunca nos deja de sorprender, ¿ya? Por lo tanto, claro, y después incluso hay otro punto que plantea Bernardo, donde dice, el Estado tiene una lectura sobre un concepto de territorio material, y no obstante, las comunidades le hacen atribuciones inmateriales al territorio. Entonces, a propósito de la ley Kenche, ambos discursos, digamos, manejan una diversidad de capas, ¿ya? Y de cada capa va saliendo otra capa, y de una capa deriva una hebra. Por lo tanto, claro, va construyéndose un diagnóstico complejo, robusto, ¿ya? Y va quedando como esta sensación, diría yo, de, sí, de un nuevo pacto social que tiene que ver con un Estado regional, ¿ya? Y con la necesidad, diría yo, de un momento post-diagnostical, lo voy a decir así, casi a lo hippie, ¿ya? En términos de qué experiencia piloto, qué plan alternativo, qué literatura comparada, establece algo así como un hilo de voz, una luz, digamos, ¿ya? Que pueda ir remeciendo estas situaciones, porque la impresión que a mí me queda, bueno, seguramente ustedes la han vivido durante muchos años, en distintos roles y procesos investigativos, es tener que lidiar con políticas focales, sectorializadas, y al mismo tiempo tener que complementar eso con las nomenclaturas comunitarias, territoriales y las prácticas de sentidos que ello involucre. Por lo tanto, hay un trabajo endemoniado y de un tremendo aporte al mismo tiempo que implica estar ahí en el día a día. Por lo tanto, el rubor también tiene que ver con no establecer la cómoda crítica catedrática cuando se explica un trabajo de estas características, digamos, que está ahí, que interactúa, que está con los sujetos, que escucha sus demandas, etc. Básicamente esto, digamos, el tropel de tensiones y avance que ha habido en este proceso. Y sí, bueno, queda de todas maneras, a propósito de este seminario, una suerte de expectativa en donde tratamos de interrogar el realismo que nos asedia permanentemente y que en algún sentido no podemos perder de vista, que tiene que ver con que el objeto constituyente tiene lugar a partir de una ruptura, que es una revuelta en un sentido ampliado, no me refiero solamente a la oligarquía santiaguina, entre el dispositivo modernizante, sus lenguajes, sus instituciones, y el despliegue de la imaginación popular, ¿ya? Pero no estoy pensando en la imaginación popular como lo imaginal meramente abstracto, sino más bien pensar la imaginación desde una perspectiva política, ¿ya? Tenía una pregunta, pero me volví más un comentario, juntamente con agradecerle, porque veo que son muchas las zonas de tensión, hay mucho acá a recoveco, hay mucho paño que cortar, y básicamente agradecerle a ambos la convocatoria, Natalia y Bernardo. Solamente eso, Claudia. Sí. Nuevamente reitero mi agradecimiento a ambas conferencias, y en ambos espacios se discutió, ¿cierto?, el tema del territorio, la gestión y la administración de la gobernanza de los sectores o esta regionalización que tenemos como país. Sin embargo, no desarrollamos mucho el tema de la economía. Entonces, para ver ese tema, los quiero invitar a todos a la próxima mesa o la nueva conferencia que se llama Por una constitución habilitadora para una democracia plena y una economía transformadora. Ya nuestro invitado será José Gabriel Palma, el próximo miércoles 24 a las 12, quien va a moderar va a ser Jaime, que en esta oportunidad no pudo estar por motivos de fuerza mayor. Y es importante considerar este punto porque automáticamente la gestión y la administración tiene que ver con los recursos que se generan dentro del espacio del territorio y también los recursos del Estado para el territorio. Y sobre eso también tenemos que empezar a discutir a futuro cómo se van a trabajar esta distribución que todos sabemos que es completamente desequilibrada, centralizada, que va generando, ¿cierto?,
esta administración de los gastos operativos directos para las personas, en donde se ven afectados directamente desde el ejemplo de las municipalidades con la educación, desde la concepción del territorio litoral, ¿cierto?, del pueblo de los quenches, sobre la ley de pesca. Entonces, tenemos espacios de desarrollo no tan solo en este aspecto administrativo de gestión y gobernanza y gobernabilidad del territorio, sino que también sobre cómo tenemos que empezar a ver las nuevas economías. Finalmente, agradecer nuevamente la participación de todos y todas, y nos estaremos viendo prontamente. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Además, me sacaron de la campaña para algo así de las cosas que más me gusta. Así que agradecida. Que salga todo bien este fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Un placer, Bernardo. Chao, nos vemos igualmente. Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias, hasta Muy luego. amable.